La noticia del momento en Blue Radio. A las 11 de la mañana, 34 minutos, tenemos noticia del momento, Mateo Piñeros, porque hemos hablado mucho aquí de esta propuesta, de este borrador que había presentado el ministro de Justicia, el señor Montealegre. Pues estábamos nosotros haciéndole seguimiento a esto que estaba haciendo él. Pensábamos que iba a ser protagonista, pero ¿cómo así que sale del ministerio? ¿Lo renunciaron o renunció? Jennifer, pues el ministro Montealegre presenta, digamos, una de las propuestas más importantes del gobierno Petro. Lo hizo ayer desde China, la Asamblea Nacional Constituyente, o la idea de la convocatoria a esta asamblea. Hoy conocemos la carta de renuncia del ministro de Justicia, que va en una vía muy diferente a lo que nos comentan. ¿Qué nos comentan? Que en el gobierno habría diferencias con el ministro por 3 temas en especial. El primero, por la pelea que ha casado con el ministro Benedetti, el ministro del Interior. Recordará usted que se tomaron un café de la paz, el cual estuvo mediado por Roy Barreras, y se supone que ya las diferencias estaban zanjadas, pero fue una pelea que se dio al interior del gobierno muy fuerte por medio de un chat de WhatsApp. La segunda razón, por los ataques o las peleas que ha tenido con el procurador Gregorio El Hash, quien le ha abierto 2 investigaciones en las últimas semanas, una de ellas por participación en política, por unas declaraciones que entregó a la revista Semana, y la otra investigación es por haber llamado criminal de guerra a Álvaro Uribe. Pero hubo otra cosa que tendría muy molesto al presidente Gustavo Petro, y es que haya presentado pues esta propuesta de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por firmas y desde China, cuando no estaba en el país. Incluso el ministro en este momento todavía no está en Colombia. Pero más allá de estas 3 razones que le cuento, nos comentan, habrían anticipado la salida del ministro. Pues le voy a leer la carta que le envía al presidente Gustavo Petro, y especialmente el primer párrafo, que es muy duro y, como le digo, muy diferente a lo que le vengo comentando. Gustavo, dice, Gustavo, presenta usted a partir de la fecha renuncia irrevocable a mi cargo del ministro de Justicia y del Derecho. Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto, Álvaro Uribe Vélez, un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio Nobel de Paz servil ante él pusilánime. Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad. Asimismo, el ministro dice que irá a instancias internacionales ante la decisión del tribunal sobre este caso del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, lo que dice el ministro de Justicia es que él se va precisamente para encargarse de este tema en el que fue absuelto el expresidente como víctima en el proceso. Entonces él dice: no estoy de acuerdo con esa absolución que hizo el Tribunal Superior de Bogotá, me retiro de mi cargo como ministro de Justicia para encargarme de este tema, pero usted me trae acá 3 temas o 3 pleitos que tendría ahí con el presidente Gustavo Petro, que tal vez al presidente no le gustaron, y por eso se dice que lo renunciaron, como se dice por ahí coloquialmente. Exactamente, una molestia que hay al interior del gobierno y que también se habría terminado de consolidar el día de ayer, justamente cuando él presenta la asamblea o la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo más reciente, Mateo, lo de esta mañana, ¿no? El ministro de Justicia, ya saliente ministro de Justicia, pidiéndole a la fiscal que ordene la detención del procurador Gregorio El Hash. Sí, un hecho sin precedentes, un ministro pidiendo la detención de un procurador. Y además, Hugo Mario y Mateo, pues no sé qué probabilidades haya de que alguien un lunes presente una nueva constitución y el martes renuncia. Sí, o sea, eso no tiene ningún tipo de coherencia. Yo sí creo en la tercera parte que nos trae Mateo, el tercer punto que dice que no estuvo de acuerdo el presidente Gustavo Petro con que se hubiera presentado este borrador de asamblea por firmas. Yo creo que vamos por ahí, porque el Café de la Paz quedó un poquito zanjado con Gregorio El Hash, pues yo no creo que el presidente tenga problema con eso. Pero lo menciona en la carta, Oscar, dice en el segundo párrafo: no puedo guardar silencio, necesito total libertad para continuar a la casa de un criminal que anda y seguirá por ahora suelto, protegido también en este momento por un funcionario oscuro aliado del abogado mafia, el procurador general de la nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia. Increíble, con el respaldo de sectores del pacto histórico que dicen impulsar la transparencia, Oscar. Y además, vea lo que dice la última parte con la que termina esta carta. Le dice al presidente: cuídese mucho, en Palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Un abrazo, le dice al presidente. Mateo, es que de verdad en estos casos uno piensa cómo llegó Eduardo Montealegre al gabinete de Petro. Es decir, ¿ustedes recuerdan cómo se refería Montealegre al presidente Petro?
en qué términos se refería, antes de que lo nombrara ministro. Entonces, eso comenzó mal desde ese instante. Luego pelea con Benedetti, también el chat donde le dice de todo, lo descalifica de mil formas a su colega de gabinete. Y ahora sale con este tierrero que arma. Antes de irse, armó el tierrero de la Asamblea Nacional Constituyente. Un verdadero desastre el señor Montalegre en medio de un gobierno desastroso, porque así son las cosas. Pero en este tema, el doctor Montalegre incurre y se le va la lengua, porque va a tener que probar los términos en los que se ha referido al expresidente Uribe, que acaba de ser absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Llamarlo criminal de guerra, llamarlo corrupto, llamarlo en los términos en los que lo llama en esta carta. Yo sí creo que el doctor Montalegre, hace bien en salir a defenderse, porque va a tener que tener argumentos muy sólidos de defensa para poder probar todos los términos y la manera como se refiere al expresidente Álvaro Uribe, que, repito, acaba de ser absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, contrariando la decisión de una juez que es muy cercana a Montealegre, que lo había condenado en primera instancia. De tal manera que yo sí creo que estas cosas, el doctor Montealegre, que ha sido y se reconoce como un buen jurista, me parece que se le van las luces cuando se deja llevar por la pasión y por el odio sobre todo. Sí, Jennifer, un último dato. Mientras se define el reemplazo del ministro Montealegre, va a quedar en encargo Augusto Ocampo, quien es el secretario jurídico de la presidencia. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue el tema del gabinete y sobre todo con esta noticia tan importante que estábamos reportando desde ayer, que usted y yo, Sebastián, estuvimos leyendo este borrador que proponía el ministro de Justicia sobre la Asamblea Nacional Constituyente. No, y porque le gusta a usted el documento, no, pues fue un documento, digamos, elaborado, tenía bibliografía, autores, tenía como una mayor precisión de en qué consiste el proyecto constituyente, y uno no se va al otro día. Y yo entiendo al presidente que lo saque, porque pues Jennifer, el presidente ha tratado de cultivar, y me parece pues normal que un presidente cultive una buena relación con la Procuraduría. El presidente se abalanzó a acompañar la candidatura de Gregorio Ilhash. Contamos esta semana, usted se acuerda que yo traje acá todos los regalos, cariñitos, mimos que le ha hecho el gobierno a Gregorio Ilhash. Entonces, por un lado, usted mimando al procurador y por la izquierda a su ministro de Justicia diciéndole que lo metan a la cárcel, pero no tiene ningún sentido. Bueno, y también la pelea con Benedetti, que acá claro. Sí, creo que hicimos una apuesta aquí, si pelean Benedetti y Montealegre, es que ¿quién se va? Ahí ya está, tenemos la respuesta, hoy tenemos la respuesta. Ya todo el gobierno está advertido, oiga, usted le saca la lengua a Benedetti y está fulminado. Sí, bueno, son las 11 de la mañana, 41 minutos con esta noticia de último momento, pero hablemos de otras cosas porque yo no sé, yo he visto mucho turista estadounidense por aquí en Bogotá, sobre todo en el tema, en el sector de la Candelaria, centro histórico. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Tienen esa sensación de que hay mucho turista estadounidense por estos días en Colombia en general? En Cartagena. Y en mi tierrita, que es el eje cafetero, yo estoy viendo mucho turista, como dicen por allá, gringo. En restaurantes. En restaurantes. No, yo los he visto muy, muy mochileros, pues subiendo a Ciudad Perdida, ahí en Santa Marta. Es decir, estoy viendo mucho turista estadounidense, y sobre estos temas y sobre todo por la tensión que en este momento tenemos con Estados Unidos, pues vamos a hablar con José Duarte García. Él es el presidente ejecutivo de Cotelco, que es la corporación hotelera